¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos trasladamos de nuestro espacio en el campo ferial Chuquiago-Marca hasta el Hotel Riz, donde se encuentran hospedados algunos de los escritores internacionales, los invitados que han llegado para participar de esta 24 versión de la Feria Internacional del Libro. Y tenemos el gustazo de que uno de los más grandes, de los más conocidos y además de los que más viene trabajando en el ámbito del incentivo, en el ámbito de la lectura, que llega directamente desde México como país invitado, nos haya ofrecido este espacio para conversar con él durante unos minutos para conocer de cerca cuáles son las propuestas, sus políticas y cómo ello también puede ser entendido o analizado desde el contexto boliviano. Me encuentro junto a un gran escritor de novelas policíacas, el fundador de la Semana Negra de Gijón, y que sin duda alguna nos viene como que en un momento indicado en Bolivia, donde también se realizan diferentes campañas para incentivar en el ámbito de la lectura la cercanía de los jóvenes y de la población en general. Quiero darle las gracias a Paco por aceptarnos la entrevista. Gracias. Bienvenido, muchas gracias, de verdad. ¿Por qué en 1975 decides dejar de usar corbata? Es una posición política. Espérame, pero no fue en el 75, fue en el 65. 65. Sí, fue una posición política, sí. Había un baile en la escuela preparatoria a la que íbamos y el grupo que íbamos de compañeros, uno no llevaba corbata y no lo dejaban entrar. Entonces los otros 11 que estábamos ahí y 5 compañeras dijimos no entramos y nos quitamos la corbata. Y yo dije nunca más. ¿Y por qué no usar corbata? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es como mi papá decía que es un trapo con prestigio. Ni me gusta, ni me parece que forma parte de todas estas formalidades que estropean tanto las relaciones humanas, ¿no? La apariencia. Entonces, bueno, decidí prescindir de ella y lo logré. Llevo ya muchos años sin corbata. Me imagino que también tiene que ver con una posición política que viene de los padres, ¿no? Sí, sin duda. Vengo de una familia de izquierda por ambos lados, el materno y el paterno, luchadores sociales y entronca esta actitud con la actitud familiar. Me imagino que desde el ámbito de la política también ves la posición del libro o de la literatura, Paco, como un espacio de liberación y de acercamiento sí. a formas de análisis distintas. Sí, no lo puedes separar. El libro es una especie de multipuerta que te permite entrar a lugares, te abre caminos. Y sin duda el libro te permite estar donde no has estado, ver lo que no has visto, reflexionar en la cabeza de otros. No hay nada más subversivo que de repente poder meterte en una novela, en un personaje del siglo XIX, en el área andina, y de repente estar ahí. Esta posibilidad de ser otro, que le da a un hombre la posibilidad de ser mujer, a una mujer la posibilidad de ser hombre, a un niño la posibilidad de ser aventurero y pirata. Esta posibilidad de ser otro es subversiva y maravillosa, porque ser otro es la clave de entender mejor el mundo, de entender a los demás. Claro, de ponerse en el lugar del otro, tanto que nos cuesta, ¿no? Brincar esa otredad. ¿Tú crees que a través de las ferias que has promovido en los espacios, en los barrios de la Ciudad de México, has también promovido una revolución cultural de conocimiento? Yo creo que sí, yo creo que funcionaron. Estos últimos 15 años hemos estado promoviendo lo que llamamos tianguis, usamos el nombre azteca de mercado, a cielo abierto, siempre conferencias, debates, discusiones, presentaciones de libros, tendederos de poesía, que por cierto funciona muy bien, hay que importarlos aquí en Bolivia. Un tendedero de poesía es una cuerda para tender ropa y cuelgas poemas y un letrero que dice, léelos todos, llévate el que te guste. Y han sido un éxito. De repente hemos repartido 1000 poemas de Quevedo en una feria del libro, un barrio. O 5000 en el Zócalo de la Ciudad de México, poemas de Bertolt Brecht. Y es apasionante ver cómo la gente va escogiendo. Y luego se acerca uno y dice, ¿me puedo llevar 2? Y dices, no. Y bueno, sí. O una señora que está copiando un poema porque ya llevó uno y quiere llevarse. O sea, cuando abres la puerta de la participación, involucras a la gente en el fenómeno de la lectura, el salto adelante es muy potente. Puede ser que leer no te haga más rico, pero sí, sin duda te hace diferente, más inteligente, más informado, más simpático. Y yo digo frecuentemente en los debates sobre fomento a la lectura
que el que ha leído los 20 poemas de amor de Neruda liga mucho más. Lo cual causa verdadero furor entre los adolescentes que me escuchan. Es interesante lo que dices porque aludes a dos temas importantes. Uno, el hecho de que la persona siente que no tiene que ir a buscar la lectura, sino que la tiene frente a ella misma. Y dos, la posibilidad de acceder a ella y llevármela. Es decir, el hecho de que yo pueda llevármela sin un impedimento económico o social contribuye a que yo sienta que pueda apropiarme de ello, ¿no? Exactamente. Mira, mi esposa Paloma creó un programa maravilloso en el metro de la Ciudad de México que se llama Leer de Boleto. Entonces, en la entrada de una estación había un montón de libros. Tú escogías, leías en el trayecto y devolvías a la salida. Y ella decía, 65% de devolución me doy por satisfecha. Y lo logró, tuvo en el 67, 68. Porque el otro 32 no me importa, están haciendo biblioteca en sus casas. Claro. Pero además crea la cultura de la devolución. De compartir. La cultura ciudadana, y yo lo dejo ahí porque otro lo va a leer. Claro. Entonces el programa funcionó. Lograron colocar 1 millón de libros en 3 o 4 meses. Y también intentaron llevarlo, o no sé si finalmente lo llevaron, a los aeropuertos. Sí. Últimamente hicimos 2 ferias de libro en el aeropuerto, pero ya desde la Dirección de Fomento a la Lectura y el aparato del libro de Estado. Y está funcionando. No hay muchos milagros, hay mucho sentido común y mucha experiencia acumulada. Teníamos que hacer colecciones de libros muy baratos para llegar a los lugares donde no hay dinero para comprar libros, punto. Y entonces las hicimos. Teníamos que bajar el precio de los libros de nuestros catálogos. Bien, teníamos que volver nuestras librerías activas y no pasivas, que salgan a la calle, que hagan fiesta, que inviten a los niños a sentarse en el suelo y estar leyendo, que no se angustien. Este viejo modelo rígido de librería de niño, no toques los libros, entonces ¿a qué entró? A tocarlos, ¿no? Claro, lo mismo que pasa con los museos. ¿Cuál es la experiencia que se llevan los niños de los museos? Que no pueden tocar nada, ¿no? Sí. No tocar, no corra, no, claro. Distancia de la obra de... Al revés, yo creo que funciona. Y funciona dentro de una perspectiva muy clara, que es la perspectiva de leer mejora la calidad de una sociedad sin ninguna duda. Una vez que llegas al fondo, con la dirección del Fondo de Cultura, una de las primeras frases que propones en varias de las entrevistas tiene que ver con el hecho de pensar desde los lectores, sí, no desde los gestores o desde los escritores. ¿Cómo es posible fomentar no solo la lectura desde yo te invito a leer, sino pensar cómo están pensando aquellos que no se sienten todavía lectores? Dígase los jóvenes, por ejemplo, que hoy sienten que no tienen mucho que buscar en los libros porque tienen tecnología. Es la batalla complicada. Tienes que encontrar los elementos que bloquean la lectura para desbloquearlos. Entonces hay que hacer trabajo de enamoramiento y magia, mucho. Hay que saber hacer trabajo de promoción. Hay que saber qué libros puedes promover y hacia quién van dirigidos. Y hay que dejarles la libertad de que escojan. ¿Sí? Yo creo que el mayor problema que vivimos en nuestras sociedades, aparte del precio del libro contra el que estamos peleando, el mayor problema que sufrimos es que la enseñanza media está teniendo un efecto dual. Por un lado, sí, es cierto, forma lectores, los enseña a leer para estudiar, pero al mismo tiempo carga la mano sobre estos jóvenes lectores y les exige un nivel de lectura falso, que no cumplen, y los lleva a la lectura de capítulos fragmentados, la lectura de fotocopia, y a una idea perniciosa que es leer es aburrido. El maestro en nuestras sociedades tiene que jugar un doble papel, tiene que jugar el papel de educar en la lectoescritura, la lectura de comprensión, pero también en el placer de leer. Y si no logra esto, está creando lectores a los que le falta una pata. Lectores cojos. Pero también, en cierta medida, aprovecharse digamos, el contexto que hoy viven los países latinoamericanos, fundamentalmente con esta entrada masiva al ámbito de las tecnologías, y cómo incentivar que se lean también a través de versiones digitales. Me la paso peleándome contra los antitech. Los antitech dicen, no, pero es que están todo el día en el tuiti, en el tiki-tiki. Digo, ¿qué más? Están trabajando, están leyendo. Claro, es una forma distinta de leer. Hay que entrar. Claro.
en alianza con las nuevas tecnologías y no en competencia. Nosotros usamos enormemente la red para decir, oye, compadre, hay un libro que te va a volar las neuronas. Se trata de esto, de esto, de esto. Y no te lo pierdas. Y usas la red como elemento disparador del interés, de la curiosidad. Entrar en contradicción es verdaderamente absurdo. Es como de repente el que te dice, no, fútbol no, libro sí. Y tú dices, no, fútbol sí, libro también. Y no a la tele, por favor, usemos a la televisión como gran divulgadora del libro. O sea, esta batalla de lo bueno, que es lo culto y viejo, y lo malo, que es lo tecnológico moderno, es una batalla perdida y además absurda. Claro. No hay que darle. Y además se pierde la posibilidad. Hay que perder en esa guerra. Claro, se pierde la posibilidad de ampliar aún más la llegada, porque no podemos dimensionar a cuántas personas puede llegar la copia electrónica de un libro, por ejemplo. Por ejemplo, y no solo esto, no vemos la posibilidad de que un libro bien comentado crea una cadena de recomendaciones que es como tirar una piedra en el agua, va creando círculos constantes. El famoso fenómeno de los booktubers. Claro, que incentiva por ahí. Has tocado un tema importante que tiene que ver de trabajo que pueda haber entre las instituciones encargadas de la industria editorial y el ámbito de la formación. Ustedes están trabajando de cerca con instituciones educativas en México un poco para apoyar y... Somos formalmente parte de una estructura educativa, somos parte de la Secretaría de Educación Pública, aunque el Fondo de Cultura y el conglomerado del Libro de Estado tenemos un margen de autonomía muy grande, pues somos también una empresa pública, con nuestros propios dineros, contenidos y proyectos. Entonces tenemos un margen de trabajo muy amplio. Trabajamos más en el sector de la educación informal, menos en el de la educación formal. Pero, por ejemplo, en el programa de este año que arrancamos hace 6 meses, estamos visitando las escuelas normales para discutir con los maestros normalistas. Si a ti no te gusta leer, no vas a transmitir el gusto para la lectura. Claro. O hemos empezado a crear clubes de lectura entre los policías, los bomberos, los hospitales donde las salas de espera son un tormento. Entonces están nuestros exhibidores de Vientos del Pueblo y con un letrero que dice, mientras estés aquí puedes leerlo, devuélvelo al salir. Yo creo que por ahí va la cosa. Estuve viendo en un programa de televisión que tuvimos juntos los avances en lectura bolivianos. Van kilómetros adelante de México en materia de alfabetización. Mis respetos. México es un desastre. A pesar del poderío económico y la fuerza, los anteriores gobiernos descuidaron de una manera cruel el problema de la alfabetización. Aquí han avanzado enormemente. Pero mi pregunta era, bueno, ya que lograste que leyeran, ¿qué? Y la pregunta es una pregunta maliciosa, porque el problema es que tú puedes sacar del analfabetismo a alguien y lo dejas como analfabeta funcional que solo sabe leer el letrero del autobús, el titular del periódico y el precio de la papa. ¿Y cómo logras que salte? Y ahí es donde nosotros sí estamos avanzando mucho, en la creación de clubes, en la creación de colecciones populares, para que estos lectores, para que estos alfabetizados ingresen al mundo del libro. Precisamente por eso decía que los esquemas, las políticas que estás tú implementando, una vez que estás a cargo de la dirección, son muy interesantes para exportarlas acá, ¿no? Para traerlas acá, precisamente porque en muchos casos se cree, Paco, que el regalar libros que uno considera, digamos, por el tipo de contenido que son necesarios para la lectura, queda en un acto de simple postal. ¿En qué medida? En la medida en que no hemos implementado formas de llegada directa a un texto más allá del contenido, es decir, pero de interés directo, ¿no? Cuando decías en alguna entrevista que es importante, por ejemplo, hacer esto de no solo bajar los precios, sino regalar los textos, llegar a una plaza y regalarle a la gente que esté allí en ese momento. Pero ¿cómo tienes tú la seguridad de que lee? Cuidado, porque nosotros regalamos, y siempre, desde que inició la experiencia, regalamos de una manera muy particular. No regalamos repartiendo. Regalamos a los que se sentaron a oír una conferencia, a los que llegaron, iban pasando y escucharon una presentación. Porque si no es tirar libros a la papelera, ¿no? Entonces tu regalo tiene que ir canalizado a partir de que descubriste interés, y entonces sí. Pero tienen ustedes, claro, te amarras en el interés.
tienen ustedes un sistema de transporte urbano glorioso en esta ciudad. Veo los huevitos recorriendo el teleférico por todos lados. Sí. Si en el teleférico pones un sistema de préstamo de libros a la entrada de cada estación y devolución a la salida, va a funcionar. Se está intentando implementar algo así. Porque el problema es, el concepto de tiempo muerto es un concepto viejo. No existen tiempos muertos, existen tiempos. Y esos tiempos les das el contenido que quieras. Y la lectura entra muy gratamente en el espacio del tiempo muerto. Sociedades en las que vivimos, donde tienes 2 horas diarias de transporte con suerte, y 3 y 4 con mala suerte, a sociedades donde tienes tiempos de espera en oficinas, a sanatorios, etc. Son sociedades a las que tienes que rescatarle el tiempo muerto, ganarlo para actividades vitales. Y una actividad más sencilla que puedes proponer culturalmente hablando es ganarlos para la lectura. Claro. ¿Y qué pasa con estos lectores alejados de la zona cercanas a la posibilidad de la lectura? Dígase, jóvenes del ámbito rural, jóvenes que forman parte de los espacios que no tienen accesibilidad, digamos, al tema de la producción o del muestreo de sus obras. Pero esa es mi pesadilla. ¿Cómo llego? Porque hay que crear redes secundarias. Las redes existentes no sirven. La red de librerías o de bibliotecas no cumple, no llega. Y si llega mal. Entonces empezamos a implementar librobuses. Son librerías ambulantes chiquititas que llegan a donde nadie podía llegar. Entonces te traen un poco de animación, títeres, juego, lecturas. Librerías entendidas como centros culturales, ¿no? Básicamente. Pues sí, pero pequeñas. Son un autobús cuya trasera se abre para los 2 lados y se convierte en una librería que subes por unas escaleras y recorres. Donde se ponga, tomas tierra. Y nos está funcionando. Ahora hicimos varias operaciones. Cuando digo varias, te puedo decir un par de centenares de operaciones para llegar a lugares donde no se llegaba. Y además de llegar, tener la posibilidad de conocer qué es lo que están escribiendo los jóvenes de estas zonas. Ahí no le llego y tengo pánico. Porque el problema... Decías que el objetivo era publicar obras de jóvenes que estén... Sí, pero ese es por otro lado. Y hay un mecanismo selectivo. El problema es, toda campaña que lances, tienes que tener la capacidad para recibir la respuesta. Entonces, si de repente dices, pónganse a escribir, ¿y quién lee lo que escribimos? ¿Y quién lo critica? ¿Y quién nos da consejos? Y de repente te inunda un mar de poemas que no puedes responder. Entonces estamos dejando que la lectoescritura la tome el aparato formal en las escuelas. Y nosotros no estamos promoviendo talleres de escritura. Estamos promoviendo clubes de lectura antes de entrar en una etapa más profunda. Tengo mucho miedo de repente a no apretar lo que abarcas. Claro. ¿Y qué pasa con los lenguajes originarios? Mira, es el trabalenguas de nuestras 2 sociedades, pues, ¿no? El problema es en qué edito. Edito en maya, ¿para cuántos maya lectores? Porque si descubro que los maya lectores son bilingües, solo refuerzo la lengua original. Entonces hago ediciones bilingües. Pero estas ediciones bilingües me funcionan solo para un maya, porque hay otros 8 mayas que no entienden el maya central, que son diferentes. Yo supongo que a ustedes les pasará lo mismo. Y entonces tienes que tener mucho cuidado, no desperdiciar esfuerzo y concentrarlo. Entonces estamos haciendo antologías de poesía indígena en lengua original y en Castilla, traducidas. Pero una antología te permite tener 70 poemas en 32 lenguas originales. No van a poder leer más que la suya. Y hay casos, porque en muchos casos son lenguas habladas, no tienen tradición escrito. Oral, plenamente. Entonces, hemos estado inventando cosas a partir de la propia respuesta popular. Un promotor indígena en la zona de Nayarit dijo, quiero que me hagas este libro. De este lado, Castilla, globitos, un cómic. Y de este lado, el mismo cómic, pero con los globitos en blanco. ¿Y para qué lo quieres? Y me dice, porque el huichol no es una lengua escrita. Entonces, los niños que leen de este lado traducen al otro en huichol y entonces estamos fijando la lengua.
Me pareció extremadamente inteligente porque ese libro me sirve para los huicholes, para los coras en Nayarit y para los tarahumaras en la Sierra de Chihuahua. Entonces estamos produciendo el libro de globitos, ya le pusimos nombre. Qué interesante. Pero ¿cuántos produciendo? Claro. ¿Cuántos? Pues para que funcione la operación tenemos que hacer 100,000. Claro. Y luego, distribuirlo. ¿Cómo se baten en eso? Afortunadamente, la red de los clubes de lectura nos permite una distribución directa. Tenemos ya miles de clubes de lectura y salas de lectura repartidas a lo largo del país y sigue creciendo todos los días esta red. Claro. En el ámbito de los precios, Paco, ¿cuál es tu análisis en relación con el hecho de bajar precios y aún así continuar siendo rentable? La industria editorial en general, privada, se fue refugiando en estos últimos años en una política de precios equivocada, que era: yo multiplico por 3, por 5 el costo de este libro, por 6, y vendo 2,000, y eso me paga la edición y me da una pequeña ganancia. Y yo le digo a esta industria editorial: multiplica por 3.2 y no edites 2,000, editas 5,000. Y vas a tener la misma ganancia, pero vas a llegar a muchos más lectores que al precio original no se podía. Si esto le añades que una parte de lo que leemos son los libros que vienen importados de España vía transnacionales, que vienen en euros, carísimos, y que hay que sumarle los costos de transporte, hay una parte del libro que es prohibitiva. Ahora recorrí la feria, el primer recorrido que hice, me falta el segundo, que quién sabe a qué hora lo voy a poder hacer. Si tu entrevista es rápida, a lo mejor me puedo escapar. Y hay libros que tú dices, no. ¿Qué adolescente puede comprarse un Moby Dick de 150 bolivianos? Tiene que ser un adolescente que tiene un papá muy rico que además no ve lo que lee. 150 bolivianos es mucha plata, es mucha plata. Hay que hacer un Moby Dick de 15 bolivianos, maldita sea. Y entonces a la política de bajar los precios entramos como tromba el fondo. Nuestro primer mes de vida como Fondo de Cultura, 1,250 títulos del catálogo del fondo los bajamos a mitad de precio. Estaban muertos ahí en las bodegas. Un libro en bodega vale 0. Claro. Y no perdimos dinero. Distribuimos muchos libros más de los que habíamos vendido en ocasiones anteriores, muchos más, y no perdimos dinero. Ganamos menos de lo que habíamos ganado en otras situaciones, pero no perdimos dinero. Pero ganan lectores. Y eso es la clave. Ganan lectores. Acá el Centro de Investigaciones Sociales intenta vender, de hecho lo hace, vende sus libros a precio de imprenta, ¿no? Directamente lo que cuesta. Sin costo de distribución. Ajá, sin costo de distribución. Y es uno de los proyectos del Estado plurinacional que es el más exitoso. Bien, claro. Porque además, el día en que se presenta el texto, todo el mundo quiere el tapa dura. Y tú te preguntas, ¿pero por qué si hay tapa blanda y cuesta 100 pesos menos? No, queremos el de tapa dura, ¿no? Y fíjate cómo dentro de la misma dinámica de ser más democrático con el acceso a la lectura, hay, digamos, diferencias entre yo tengo tapa dura y tú tienes tapa blanda, ¿no? Y tiene que ver también, me imagino, con la calidad con la que tú decides hacer tus textos. Yo desde que entré al fondo decidí que no publico nada en tapa dura, excepto cuando de repente la gente que produce libros infantiles, el fondo tiene una exitosa división de libros infantiles y juveniles, me dijo, no, mira, esto hay que hacerlo en tapa dura. ¿Y por qué? Porque la durabilidad de un libro infantil es muy chiquita, lo chupan, lo muerden, lo avientan. Y entonces hay que hacerlos en tapa dura para que duren para su hermanito. Bueno, me rindo. Fuera de eso no hago tapa dura. Es una buena justificación, ¿no? También, qué bien. Ensayo y error, hay que aprender todos los días. Sí, el asunto es cuando en ese ensayo y error, Paco, aquella mínima editorial que no tiene la posibilidad o la capacidad para solventarse económicamente, pierda mucho más y tenga que llegar al punto del cierre, como lo que está pasando en algunos espacios que ya deciden, bueno, cerrar. Una de las editoriales, si no me equivoco, del Reino Unido más importantes en temas de impresión de libros educativos, decidió dejar de imprimir libros y todo distribuirlo vía digital. Cerró prácticamente. Algún error habrán cometido que los llevó hasta esa esquina.
Yo creo que el mundo del libro es rentable, siempre y cuando te equivoques lo menos posible. Decías que es importante meterse en el tema de las tecnologías y de reconocer cuáles son las formas nuevas en las que se lee. El tema de la fragmentariedad en la lectura, el tema de la dispersión, de leer varias cosas al mismo tiempo, hablando específicamente de los jóvenes, y de la necesidad de revisar al mismo tiempo tantas pantallas. ¿Cómo vincular una lectura que tenga fondo de análisis con este modo de leer? A mí no me angustia, yo leo 4 libros al mismo tiempo. Soy disperso. Y soy disperso por naturaleza. Y escribo 4 libros diferentes al mismo tiempo. Pero hay un fenómeno que es típico del lector, que es en el momento del enganche con uno de ellos, dejas los otros 3 y te concentras en uno. Estás pulsando, probando. Y esto es muy del mundo adolescente y es muy afortunado. Abres lees 3 páginas. Te abres lees 8 páginas. Y de repente, Entonces hay que dejar que prueben. Y hay que romper la idea del clásico. Nada, a los jóvenes no les puedes decir, esto tienes que leer, esto es obligatorio. Este mecanismo autoritario educativo corresponde al siglo XIX, hay que dejarlo atrás. Hay que revisar los programas de enseñanza de la literatura. No podemos seguir diciendo que la literatura empieza con la Ilíada, la Odisea, sigue con el Quijote, el Cantar del Mío Cid. No, hay que dejar que incluso invertirla, que llegue al final. Mi lectura de la Ilíada o la Odisea infantil fue horrorosa, la tuve que botar, no me interesaba. Claro. Sin embargo, leí la Ilíada a los 35 años, después de haber leído los mitos griegos de Graves y Finlay, y la gocé. Me divertí como loco, pero pues es el contexto me daba la lectura. Pero además el griego antiguo, mero, traducido por gallegos eruditos del siglo XIX, suena anquilosado, viejo, rebota. ¿Y qué necesidad también hay, tú me dices, de eliminarlas, pero tiene que ver también con un concepto de pensamiento político? Yo sigo pensando que Europa es lo que inicia la historia de la humanidad y de la literatura. No estoy pensando desde la historia ni tan siquiera de mi gente, de mi continente, de mi país o de mis antecesores. Es un tema también de mantener la separación entre la cultura clásica y la cultura popular. Sí, y sobre todo de aprender que somos lo que somos por productos de continuas guerras, conflictos, migraciones, fusiones, imposiciones, etc. Y tener una mirada crítica hacia el pasado. Pero pues en esta mirada tienes que decir de repente que Tenochtitlan tenía el mismo número de habitantes que Constantinopla a los albores del siglo XVI. Entonces, una vez que reconociste esto, el mundo cambia, ¿sí? Y se ve de otra manera. Sin que por esto digas, desde una lógica primitivo-indigenista, que los sacrificios humanos en África eran mejores que la Inquisición religiosa europea, eran igual de horribles y forman parte de la prehistoria del hombre. Entonces, mantener este espíritu crítico es sobre todo aprender que venimos de muchos lugares. En esta sala, los 6 que estamos, ¿de dónde venimos? Seguro que hay por ahí perdido un libanés. Yo tengo antecedentes en obreros checos que viajaron a España para soplar vidrio. Mi primo es un mestizo ¿de dónde venimos? Y todo esto es apropiación cultural positiva. Somos sociedades tremendamente mestizas y el mestizaje no es un defecto, es una virtud. Bueno, pero también es una virtud desde qué punto lo veas. ¿A quién le conviene que el mestizaje sea una virtud? Al que lo es, el que es mestizo. Porque además hay que concebir el mestizaje no de la manera ortodoxa, tradicional, de blanco, india sometida. El mestizaje es 2 comunidades indígenas que se encontraron, ¿no? También eso es mestizaje. Los esclavos negros que llegaron por la vía cubana y que bajaron hacia el dinero de Lima, etcétera, también esos van generando mestizaje. Mestizaje es toda esta mezcla. Y entre ellos un perseguido político alemán judío que vino huyendo del nazismo y que se casó aquí en La Paz, ¿no?
eso es mestizaje, no un mestizaje racialmente discriminatorio que establece un mecanismo de sujeción, posesión y disminución de una de las componentes, ¿no? Claro. En esa medida yo creo que ideal es el pensar en una educación mestiza. Yo diría que sí, apropiándote de todo. Y eso empezaría desde comenzar a implementar lecturas de escritores en lenguas originarias, mezclado con el escritor que escribe en inglés, mezclado con el de castellano y todo lo... Y el debate es el maíz y la rueda y la imprenta. El maíz, la rueda y la imprenta. En un país tan diverso como México, ¿cómo entender una librería, un espacio que esté dedicado a la lectura, que vaya pensando en todos? Me encanta que digas un país tan complejo como México desde Bolivia, que este es complejo de veras. Somos muy complejos, Bolivia, México, Brasil. La composición hispanoindígena de nuestras sociedades es fascinante, fascinante. Yo pasé hace 10 años escribiendo la historia del genocidio contra el pueblo yaqui en las montañas de Sonora. Quedé deslumbrado. Y luego conté la historia. Y la escribí en Castilla, pues es mi instrumento de trabajo. Yo soy hipermestizo. Y luego volví al pueblo yaqui a leerle su historia, porque es un pueblo que no tiene tradición escrita. Claro. Y no, la historia que yo contaba no la tenían, la habían perdido. Estaba sumergida en las memorias de los viejos del pasado, pero además estaba mezclada porque se yuxtaponían cosas que pasaron después. Y es un fenómeno de recuperación, pero es un fenómeno de recuperación que yo lo viví de una manera más compleja. Era un fenómeno de recuperación para los yaquis de su propia historia, pero también un fenómeno de recuperación para el conjunto de los mexicanos, de decir, aquí en este país, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un genocidio y no nos atrevemos a mirar de frente esta historia. Claro. Viva la complejidad. Desde la complejidad nos hacemos. Paco, mi última pregunta tiene que ver con la concepción de una feria de libros. ¿Qué no puede faltar en una feria de libro en tu consideración después de tantas experiencias con ferias disímiles, después de la semana que sigue ya su camino sola y se ha convertido en un espacio importantísimo para el género literario? No pueden faltar libros ni autores. ¿Y cómo debe ser esa relación? Abierta hacia la gente. ¿Horizontalidad? Sobre todo, tiene que tener una capa de difusión tremenda, diciéndole a la gente qué puedes encontrar que sea diferente, que no está en tu vida habitual. Ayer tuvimos un conversatorio sobre el Che y yo estaba fascinado viendo las caras de los compañeros. Además, los bolivianos son poco expresivos, era como un muro. Total que tuve que hacer 3 chistes para ver si reaccionaban, mano, usando los propios chistes del Che, que era maligno, con un sentido del humor argentino maligno, el Che. Pero el interés era fascinante. Y había que saber promover. Alguien hizo muy bien su trabajo, promovió, difundió, avisó que existía. Pero fíjate que en ese mismo espacio del cual estás hablando hay una diferencia entre los que te escuchan y los que hablan. Ustedes están encima de una tarima, claro. Están en una mesa. Pero para que te oigan hasta atrás, yo me bajo de las tarimas, claro, todo el rato. Que básicamente, hablando de esta cuarta pared del teatro, te separa, te pone como que un obstáculo, tú no debes pasar porque tú no eres del grupo de ellos, en cierta medida. Esta necesidad de sentarnos circularmente al mismo nivel y charlar sobre algo. Bueno, puedes generarla con ciertos temas, pero no hay duda de que tienes que dejar que los expertos se experteen. Y que el novelista novelice. Y que el poeta poetice. Tienes que dejarlos. Son las estrellas del show. Y hay que dejarlos que hagan el show. Que el show must go on, debe seguir y tienes que dejarlo. Verticalidad es abrir el debate, pero horizontalidad es que después del debate haya libros de esos para que puedan seguir. Eso es horizontalidad. Y quizá la más importante. Para que no se quede ahí. Deme más libros para que no se muera mi alma. Eso decía Lorca. Decía Lorca, lo retomó Dostoyevsky cuando estuvo preso y gritaba que le dieran más libros. Y por otro lado, en otro contexto histórico, 1933, quemaban libros los de acción. El primer libro que quemaron, Sin Novedad en el Frente. Y casi como si quemaran gente, dos extremos distintos. ¿Cómo se puede crear política y generar política?
Estás a favor de Lorca y en contra de los nazis. Yo soy niño de izquierda, no tengo problemas. Desde que tengo 5 años vengo de una familia de socialistas y de anarquistas, no tengo problemas. Para mí es natural. El lado de los pobres es el lado bueno. Moral, ética, política y racial y socialmente y incluso estéticamente. Tu próximo libro tiene que ver sobre un líder joven, sí. Acercándote a los jóvenes. Acercándome a las historias que nadie encuentra y nadie quiere contar. Es un pequeño libro que cuenta la historia del adolescente judío socialista que dirigió la insurrección del gueto de Varsovia contra los nazis a los 23 años, sabiendo que él y sus 150 compañeros iban a morir. Y es una epopeya. Y espero tener la habilidad como escritor para contarlo como una epopeya y al mismo tiempo para contar el horror. Es un libro que de repente me paraliza cuando estoy escribiendo porque ¿cómo cuentas esto para que le llegue al lector y no sean números, cifras vacías? Ahí voy, además escribo muy poco últimamente. Muy buena suerte, Paco. Te agradezco muchísimo la entrevista. Un placer, compañeros. De verdad, un gustazo. Y bueno, pues todos aquellos que tengan la posibilidad... No hablamos de la librería que va a haber del fondo. Quería dejarlo de sorpresa, pero bueno. Bueno. A ver, déjalo de sorpresa. A ver. Déjalo de sorpresa. Trabajo con el CIS. Sí, vamos a tener en 2 meses una librería del fondo. En 2 meses ya está cerrado. En 2 meses vamos a tener una librería del Fondo de Cultura en La Paz. Y vamos a traer libros a precios que se van a poner felices los estudiantes de enseñanza media, sobre todo para cubrir ese espacio. ¿Posibilidades de intercambio entre escritores mexicanos, lo que se hace en México ahora y lo que se hace acá en Bolivia? En cuanto pongamos en marcha la librería, creamos un ciclo de ida y vuelta. Genial, perfecto. Quiero dejarte tiempo para que vayas a la feria. Sí. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco, de verdad. Quiero entregarte esto. A ver, es parte del trabajo que realizamos en Avia la Televisión, documentales, yo te voy a ayudar a sacarlo, documentales sobre temas culturales. Jaime Sáenz, uno de los más grandes escritores, poetas, Víctor Hugo Vizcarra, uno de los más grandes también, pero desde la calle, es un escritor interesantísimo que escribía desde su estado, digamos... Teníamos los derechos de la obra de Sáenz en el fondo y los perdimos, tengo que averiguar por qué. Eso me contó la sobrina, que después de que lo publicaron hubo como que cierta desconexión con el fondo. Los malos a los que expulsamos a patadas de ahí. Te agradezco, Paco, un gustazo, de verdad, gracias.